Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. A nadie le gusta estar en el banquillo. Cuando se trata de aquellos a los que desprecias y odias, te sientes complacido, pero cuando eres tú el que está allí juzgado, no es del agrado de nadie. Hubo un tiempo en que era la religión y la iglesia la que ponía en el banquillo al descreído, el hereje y aquel que se salía de la norma. Pero ahora, en nuestro tiempo, vemos también que con frecuencia es Dios y el creyente el que está en el banquillo. Esto no es nada nuevo, ya lo vemos en el libro de los Hechos, donde el cristianismo es un grupo perseguido. Los seguidores de Jesús no son precisamente aceptados, sino que se consideran perniciosos y verdaderamente perseguibles. Estos últimos capítulos del libro de los Hechos que estamos siguiendo en este viaje por la vida a la luz del buen libro nos muestran el largo proceso que tiene el apóstol Pablo ante las autoridades judías y finalmente romanas. En este capítulo 24 de Hechos vemos cómo Pablo llega a Cesarea protegido por los romanos, pero viene una delegación del Sanedrín, el Consejo Supremo de los religiosos judíos. Habían contratado los servicios de un abogado, se llamaba Tertulo, probablemente un judío helenístico. Habla con la moda retórica de la época, de la gran paz que disfruta el pueblo de Judea como resultado de la administración de Félix, el gobernador ante cuyo tribunal están. Sin duda, si le hubieran oído muchos judíos, hubieran calificado esa paz del epígrame que los romanos tenían y que Tácito escribe en palabras de uno de sus héroes, Calgaco, diciendo de los romanos, hacen un desierto y lo llaman paz. Pero desde luego que intenta seguir todas las formas retóricas y elogiosas para congraciarse con Félix. Era costumbre prometer que uno iba a ser breve, pero como muchos predicadores eran de todo menos breve. Y el gobernante, como vemos, era conocido además por su irritación y ferocidad. Así lo cuentan tanto Josefo como Tácito. Félix no era un hombre fácil ante el cual estar en un tribunal. Llama el abogado a Pablo una peste y Tértulo sugería que habitualmente instigaba a la subversión de la ley en contra del orden público. Le estaba acusando de traición. El siguiente cargo en su acusación contra Pablo era ser cabecilla de los nazarenos. Parece ser que este es el uso que había del nombre para los seguidores de Jesús, junto al camino, que es el otro que aparece en este capítulo 24 del libro de Hechos para hablar de los primeros cristianos. Pero es el único sitio, de hecho, del Nuevo Testamento donde se le da ese nombre a los seguidores nazarenos. Generalmente el nazareno es, claro, Jesús mismo. El cargo final es más concreto y más serio. Pablo, se alegaba, había intentado profanar el templo en Jerusalén. No era tan concreto como el rumor que había llevado contra Pablo, que era decir que había metido en aquellos lugares prohibidos a gentiles, a no judíos, pero vemos que había sido entregado a la jurisdicción del Sanedrín, del tribunal judeo, y sus acusadores, que eran supuestamente testigos oculares, no estaban ahí presentes. Se había levantado un gentío y finalmente había sido arrestado no solo por la policía del templo, sino también por las autoridades romanas. Y acusa aquí un poco solapadamente a los romanos de haber ejercido gran violencia al arrebatarles a Pablo de aquella policía del templo. El caso es que el gobernador a la mitad de este capítulo empieza a perder la paciencia con todas estas historias y pospone el juicio para cuando venga el propio tribuno a Cesarea.
En los años 70 surgen toda una serie de películas que ponen en evidencia los problemas de la justicia también en el siglo pasado. Y justamente al final de la década, el año 79, se hace la película Justicia para Todos, una película del ahora recientemente fallecido Norman Jewison, con la estrella de Al Pacino como protagonista, que prácticamente está en cada escena de esta película, en esa su grandiosa juventud, en el mejor momento de su carrera. La película tiene además la curiosidad de tener a su propio maestro, aquel que fue precisamente su tutor en el famoso estudio de arte dramático donde hace su formación Pacino, que es Lee Strasberg, que hace precisamente de su abuelo en esta película. Vemos que es una mezcla, por un lado, de sátira, humor negro, pero también, claro, de denuncia. Esta época de finales de los 70 no es solamente la era del disco, del videocassette, de los inicios de la computadora, es también la época que hay posterior al escándalo Watergate, ¿no? La crisis del petróleo, la persecución de los 7 de Chicago que se habían manifestado contra el Partido Demócrata, ¿no? El asesinato de Harvey Milk también, el líder gay de San Francisco. Todo ello lleva una serie de películas que tienen su culminación en esta, que es prácticamente la última en ser tan sumamente crítica sobre el sistema judicial americano. Es prácticamente totalmente sarcástica sobre que exista esa justicia para todos que cita al principio de la película en esa declaración que todavía se hace en las escuelas de Estados Unidos al comenzar el día de clase. Hacen lo que llaman la declaración de profesión de ser estadounidenses, ¿no? Ante la bandera, la jura de la bandera. Así comienza la película, con los edificios vacíos de un tribunal en el que se encuentra este abogado, que es Pacino. Creo que se pasó usted con el juez Fleming, ¿es verdad? Oiga, Kylie, ¿por qué no hace algo por ese chico? Lléveselo a otra parte. Se están divirtiendo un poco con él, eso es todo. ¿Divirtiéndose? Algunas veces los muchachos se aburren. Para usted ha sido una novedad. Firme aquí. Y no se vuelva a meter con el juez. Usted le admira, ¿eh? Sí, Fleming es un hombre duro. Odia la chusma tanto como nosotros. Ya. Buenos días, señor Kirkland. El personaje de Al Pacino, Arthur Kirkland, es un abogado que le conocemos en prisión. Ha sido puesto en una celda por la manera en la cual ha mostrado su falta de respeto por su némesis, el adversario juez que interpreta a John Forsythe como Fleming. Cuando va a ser liberado de la prisión, se encuentra con un muchacho que está siendo víctima del acoso de otros, tanto de los guardas como los que están con él presos, que está vestido, es un afroamericano joven, y al ver el maltrato intenta que los guardas hagan algo para protegerle, pero no muestran interés en su caso. Vemos que el personaje de Pacino es idealista, de alguna manera busca siempre que la justicia prevalezca, pero se enfrenta a un sistema totalmente incapaz de poder administrarla. Tiene a su lado un personaje que es realmente curioso, que lo hace Jacob Warden. Es un hombre tanto justo como honesto, como también algo suicida y extremadamente peligroso a andar a su lado. Pero desde luego es el único que se presenta como un personaje íntegro frente a lo que representa el juez Fleming.
Lee Strasberg hace de su abuelo, al cual va a visitar a una residencia, y como era su maestro en Nueva York, le describe así en estos términos. Dice Strasberg, Al Pacino no es que haga personajes, es que se convierte en ellos. Asume su identidad tan completamente que sigue viviendo durante mucho tiempo después de acabar la película. Es así que Norman Jewison dice que seguía hablándole, llamándole abuelo, pásame la sal, tomaba el nombre del personaje y le decía, me voy a tomar la noche temprano, y se hacía llamar Arthur como él. Vive realmente una curiosa disociación. Pacino, que ahora tiene 2 libros con entrevistas sobre él, es un actor realmente curioso, pero viene de este sistema que se denomina del método, en el cual uno se identifica con el actor que está representando. Él se crió en el sur del Bronx, en una madre bastante estricta que tiene y una abuela que no le dejaban salir de casa, de hecho hasta los 7 años, y su única diversión era el cine. Dice que cuando se veía ante la gran pantalla vivía otras vidas, aparte de la suya. Es una de las posibles explicaciones de este método tan peculiar que tiene Pacino para interpretar. Él acababa de hacer, claro, El Padrino, por el cual había sido nominado para los Oscars, y se había convertido en una figura realmente atractiva de lo que era el nuevo Hollywood de los 70. Aquí tiene a su lado el debut también de una muchacha que no había hecho antes ninguna película, Cristina Lati, que hace de alguien que le está primero enjuiciando, una especie de tribunal, ¿no?, que hay buscando la corrupción, y que llega a tener una curiosa relación también de atracción y rechazo con él. El sistema judicial americano es claramente el objeto de la crítica y sátira de esta película que se llama Justicia para Todos. Juez Fleming, quiero pedirle disculpas por mi comportamiento en la sala. No me interesan sus disculpas. No me interesa nada de lo que pueda usted decir. Sí, es comprensible, claro. Solo que quisiera tratar un momento el caso de Macula, entre usted y yo, de hombre a hombre, fuera de la sala. Si pretende llegar a algún acuerdo conmigo, cuidado que vuelva a mandarle a la cárcel. ¿Un acuerdo? No, señor, no pretendo semejante cosa. No, señor. Entiendo su estricta aplicación de la ley. Lo que no entiendo es que a mi cliente se le nieguen sus derechos constitucionales. No me venga con leyes. Mi cliente es inocente. Personalmente me importa un bledo su cliente. Es conveniente saber que el sistema judicial americano se basa generalmente en estos acuerdos que se hacen fuera de sala y de audiencia, a diferencia del sistema europeo, en el cual muchas veces se acaba en el juicio. Los americanos siempre hacen acuerdos, incluso aunque la persona sea inocente. Llegan a declararse culpables porque resulta que el beneficio que obtienen de esa manera es mayor por la propuesta que le hacen. En ese sistema tan peculiar se mueve el personaje de Pacino, con el único aliado del juez Rayford que hace Jack Warden, que es un personaje tan astuto como suicida. Él hace la única escena realmente exterior extensa de la película en un helicóptero. El resto es casi todo en los interiores, muy discursiva, en el cual lo que se trata es de el texto del guión que hace alguien realmente muy importante en aquel momento, que es Levinson. Barry Levinson es el autor de algunas de esas grandes películas de principios de los 80 y 70 que las hacía juntamente con su mujer, con Valerie Cartin. Él desarrolla curiosamente todas estas historias en su propio lugar de residencia, donde en Baltimore se rueda la película también en el invierno del año 78, ¿no? Finalmente tienen problemas en el rodaje y se trasladan a los estudios de la Metro cerca de Los Ángeles para acabar la película. El giro sorprendente con el que se inicia la historia es el que les vamos a dejar en el suspenso de que descubran por sí mismos lo que ocurre. Porque esto es lo que le dicen los compañeros del personaje de Pacino,
que ha ocurrido con el juez Fleming. Adelante. El juez Fleming. Sí. Era verdad. Le detuvo esta mañana la policía. Bueno, eso ya lo sabemos. Ay, pero a que no adivinas por qué. Adivina. ¿Por qué? Violación. Nada menos que violación. ¡Ah, que es genial! Y eso no es lo mejor, no. ¡Violación! No me lo puedo creer. Y hay algo más. Ven aquí. Vamos. Eso no es lo mejor, Díselo. Arthur. Suéltale Te la bomba. voy a soltar la bomba. Esto te va a entusiasmar. Acaban de llamar de su parte. El juez Fleming te ha nombrado su defensor. ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué a mí? La sorprendente acusación de violación, asalto sexual al juez Fleming nos recuerda este texto de Hechos en el cual el propio que está juzgando en su tribunal a Pablo, Félix, vemos también que oculta un problema moral que tiene que ver con su relación con Drusila. Drusila era la hija menor de Herodes Agripa. Todavía no tendría ni 20 años. Muy pequeña la habían prometido con un príncipe heredero en el Asia Menor. Pero el matrimonio no se formaliza porque el novio se niega a hacerse un prosélito judío y entonces su hermano, que es Agripa II, la da en matrimonio a un rey en un pequeño estado de Siria. Pero cuando tenía solamente 16 años, Félix, con la ayuda supuestamente de un mago chipriota que llamaban Atomos, le persuade para dejar a su marido, abandonarle e irse a vivir con él. Ella vemos que le llega incluso a dar un hijo que muere en la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, y es en este momento que Pablo se enfrenta con Félix y ella también quiere asistir a las sesiones, atraída también por lo que llama el camino, la enseñanza y lo que significa los seguidores de Jesús como Pablo. Sin embargo, como sabrán los lectores de la Biblia, este capítulo nos habla de estas personas atraídas por Jesús y su mensaje, pero que ante su problema moral, cuando escuchan a Pablo como Félix y Drusila acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, pierden la paciencia y ya no quieren escucharle más. Lo dejaron para otro día. Nos habla de cómo el juez mismo no está libre de mancha. Esconde muchas veces incluso una corrupción con la cual no quiere enfrentarse. Señor Kirkland, como supongo que ya sabe, el juez Fleming ha sido acusado, con falsedad debo añadir, de atacar sexualmente a una señorita. ¿Quiere que usted le represente en este caso? Perdone. ¿Puedo preguntar por qué se ríe? Es que esto es de locos. Yo no creo que sea tan de locos, Kirkland. Pues hay dos abogados en el servicio de caballeros del tercer piso que piensan como yo. En este momento, uno de ellos está a punto de ahogarse de un ataque de risa. Sé perfectamente que no soy demasiado popular. Pero eso no importa, soy inocente y estoy dispuesto a probar mi inocencia ante un tribunal. El señor Bates y yo pensamos que en esta particular situación usted es el abogado idóneo para llevar mi defensa. No me diga. De modo que se reunieron, se pusieron a pensar y llegaron a esa conclusión. ¡Qué maravilla! Lo que me intriga es ¿por qué? ¿Por qué yo, amigos? Vamos. Nuestros motivos son políticos. ¿Motivos políticos? Sí. ¿Qué motivos políticos tienen? Este caso va a tener un gran impacto público. Todo el mundo sabe que el juez y usted están enfrentados, cosa que podemos utilizar para nuestro propio beneficio. Porque ¿cómo iba usted a defender a un hombre al que no puede ver si no fuera del todo inocente? Y lo es, ¿sabe? Efectivamente. Efectivamente.
Pero es que verá usted, a mí me importa un bledo. Las motivaciones son complejas y como sospecha el personaje de Pacino, en esta situación con la que se plantea la historia de esta película, vemos que hay demasiado oculto y escondido. Se pregunta por qué quieren que sea él el que defienda a este juez acusado de violación. En Félix vemos también que hay un inusual conocimiento del cristianismo. Lo dice así Lucas en este capítulo de Hechos 24, que él parecía estar bien informado sobre el camino. ¿De dónde le viene? No lo sabemos. Puede que fuera Drusila, su mujer, la que le había hablado sobre ello, ya que era de los Herodes, pero era muy joven también para poder tener un gran conocimiento sobre lo que allí ocurría. No sabemos los detalles, pero lo que nos dice Lucas es que estaba interesado en escuchar a Pablo y lo que tenía que decir. Luego la conclusión, Lucas, como en la película de Norman Jewison, es bastante desoladora, ¿no? El final es un final abierto, les advierto, por el cual uno no sabe ya muy bien qué pensar. Y aquí igual vemos que Félix no solamente tiene algo que ocultar moralmente, sino que además estaba esperando recibir dinero, el cohecho. Algo que estaba sin lugar a dudas siendo enfrentado por edictos duros y reiterados de los romanos, pero en muchas provincias como aquella seguían muchos gobernantes dependiendo siempre de esos sobornos. Y nos dice Lucas con toda claridad que Félix tenía la impresión de que Pablo podía pagarle una cantidad significativa por su liberación. Tal vez fuera porque él le dice en este capítulo que traía las ofrendas, las colectas para los creyentes pobres de Jerusalén. Es curiosamente, de hecho, el único texto en el cual en Hechos se hace referencia a esta colecta que aparece en las cartas de Pablo, que va recogiendo por todas las iglesias y que hace aquí su única mención Lucas. Respondía a la petición que en Gálatas vemos, le dicen los líderes de Jerusalén, de la iglesia, a él y a Bernabé, de que se acuerden de los pobres, ¿no? Y en Romanos nos dice que son los pobres entre los santos que había en Jerusalén. Esto era una forma, por un lado, de mostrar la deuda que tenían los gentiles, los no judíos, con aquellos cristianos que pertenecían al pueblo judío en Jerusalén, y también para, sin duda, buscar una mayor unidad, el que hubiera una cierta gratitud por parte de aquellos judíos de Jerusalén por los gentiles convertidos. Lo cierto es que a lo mejor Félix pensaba que se trataba de grandes cantidades de las cuales disponía y por las cuales también podía ser liberado Pablo. Pero como siempre no tenemos la respuesta a muchas de estas preguntas. Lo que vemos es que las motivaciones, como en nuestro caso, muchas veces son mixtas, están mezcladas. Sentimos una atracción, pero también un interés propio. Decimos a las personas que tenemos aprecio por ellas, pero lo que queremos también beneficiarnos de alguna manera de la relación con ellas. El ser humano no es fácil de describir en esos sus impulsos e intereses. Siempre hay esa motivación que solamente el Señor, autor de la vida, el único que puede juzgar nuestro corazón, que sabe lo que hay en nuestro interior, conoce realmente. Muchas personas piden las evidencias de la verdad del cristianismo, como le ruegan aquí, demandan, mejor dicho, a Pablo que presente. Pero fuera de ese argumento supuestamente de objeción intelectual, lo que hay es un problema moral. No es que no entiendan o no puedan comprender, es que no les conviene, que realmente no les interesa por lo que significa esa demanda moral. Las palabras de Pablo, por lo tanto, aquí a Félix acerca de la necesidad de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, provocan finalmente el distanciamiento y el rechazo de la atracción inicial que tenían por él. Así, cuando analizamos muchas veces los llamados casos de apostasía, cuando alguien que estaba interesado, formaba parte, incluso defendía el cristianismo, se aleja de él, podemos cometer el error de pensar que esto es un problema meramente intelectual, que simplemente han llegado a la convicción de que estaban equivocados. Esta es la forma como lo presenta también Josh Harris. Josh Harris es un pastor juvenil de la
generación milenial, podríamos decir, que tiene una enorme influencia en los años 90. Vemos que él en los últimos años ha sido conocido por su rechazo finalmente del cristianismo tras haber sido famoso por su radicalidad en la cual presentaba la fe cristiana. Josh Harris es muy interesante porque él viene de esa generación que ahora encontramos en Estados Unidos, de aquellos que han sido educados en casa. El homeschooling es un fenómeno sin precedentes de los años 80 en Estados Unidos, por el cual la mayor parte de esos chicos evangélicos ya no han ido a escuelas cristianas como iban tradicionalmente, sino que han sido no solamente criados, sino educados en casa por sus propios padres. Pero los padres de Harris, además, eran pioneros de este movimiento. Eran conocidos por aquellos que difundían la necesidad de esta educación. El homeschooling se describe muchas veces por las normas claras, las reglas con las cuales se tiene que indicar a tus hijos lo que no deben hacer, escuchar, ver, leer, y de esta forma asegurarás que están alejados del mal camino. Esta es la idea con la cual se extiende tras la revolución sexual y todos los cambios en Estados Unidos, esta generación que se forma apartada del mundo, totalmente alejada, no puede escuchar más música que la cristiana, no puede tener acceso a otra literatura que la que está inspirada por la Biblia, y también sus propias relaciones vemos que van a llegar a unas normas bastante radicales, ya que Josh Harris es famoso precisamente por un libro en el año 97 en el que dice que le besó a las citas a Dios, dice literalmente el título. Le dijo a las citas a Dios. Las citas para los americanos, claro, no es el noviazgo exactamente, sino el flirteo con el cual parejas antes de serlo, ¿no?, se conocen. Esto, según Harris, no es bíblico, porque los matrimonios se establecían con el permiso de las familias, la iniciativa, y no había ninguna ocasión para semejante juego. Tiene que ver con aquel movimiento que buscaba la pureza, la castidad antes del matrimonio, que se asociaba a veces con determinados anillos o cosas que se llevaban para indicar ello y que se extiende entre la población milenial cristiana y que le lleva a ser tremendamente conocido. Sus vídeos todavía están en internet difundiendo lo que es su enseñanza. Este es uno de ellos en el ministerio de John Piper de Desear a Dios, en el que expresa muy bien cuál ha de ser nuestra actitud ante la sexualidad. Don't waste your sexuality, boy. You know, in just our modern world, I think most people would say that our sexuality is our own. No desperdicies tu sexualidad, muchacho. En nuestro mundo moderno, creo que la mayoría de la gente diría que nuestra sexualidad es nuestra, que gira en torno a nuestro propio placer, nuestros propios deseos. Y sin embargo, cuando te das cuenta de que toda la vida pertenece a Dios, de que es para Dios, eso realmente transforma tu manera de verla. Así que creo que desperdiciar tu sexualidad es pensar que solo se trata de este momento. Así hablaba Harris entonces. Él empieza a ser conocido a partir de ese movimiento de educación en casa, que tiene una revista donde sus padres tienen un papel muy importante, que se llama Nueva Actitud. En el año 94 al 97 publica varios artículos, y aunque él no tiene educación formal en la teología, sí que muestra una pasión por ella en lo que muchos calificaban una humilde ortodoxia. Teológicamente, Harris estaba en lo que se podría llamar el movimiento carismático calvinista.
Este es algo muy característico de este último tiempo, no existía anteriormente, y es una combinación, claro, de la espiritualidad que se conoce en el movimiento carismático con la doctrina ortodoxa calvinista. Llegó a ser pastor de una mega iglesia, la Iglesia de la Vida del Pacto, a una edad realmente joven. Tenía 30 años cuando llega a ser el pastor principal de esa iglesia. Él tiene un enorme éxito, se vende 1,2 millones de su famoso libro Dejar las citas, que, como él mismo va a explicar a continuación, pretende la radicalidad de que uno tiene que casarse prácticamente sin conocer a la otra persona, que tiene que hacerse los compromisos poco más o menos que en la época nómada de los patriarcas, cuando se hacían siendo prácticamente niños los compromisos en el principio de la Biblia, una visión bastante anacrónica y extraña. Y desde luego de reacción a la cultura americana, donde por supuesto, evidentemente que las citas tienen un elemento superficial que puede parecer contradictorio, ¿no?, al de muchos cristianos. Pero como todo en Harris se confunde, ¿no? Se hace un enorme lío de todo ello y se complica la vida más de lo que debiera. This guy have a bad sense of humor. He gives me all these desires and he says, but don't do anything with it. And the truth is, no. He does call you to restrain yourself and to... O que solo se trate de satisfacer un impulso. Pero nuestra sexualidad es algo tan rico. Si eres soltero, tu sexualidad te está diciendo algo. Te está diciendo que el matrimonio es algo bueno. Te está empujando hacia algo. Pienso en los jóvenes con los que trato. Intentar ser piadoso y santo en cuanto al sexo puede sentirse como una carga enorme, como si Dios tuviera un mal sentido del humor. Me da todos estos deseos y luego me dice que no haga nada con ellos. Y la verdad es que no. Él sí te llama a contenerte y a guardarte para el matrimonio. Pero sí se supone que hagas algo con ese deseo. Y lo que se supone que hagas es dejar que te impulse a decir, primero voy a poner mi vida en marcha. Necesito conseguir un trabajo. Necesito empezar a esforzarme por ser un hombre con madurez, con discernimiento y visión espiritual, para poder guiar a una esposa y una familia. Y luego te casas y descubres que tu sexualidad y el gozo de ella en el matrimonio es algo que constantemente te devuelve a la intimidad, que constantemente te empuja al buen trabajo de preservar esa intimidad y de unir a marido y mujer. Todas estas maneras distintas en que Dios usa este regalo para cumplir sus propósitos, para dirigirnos y guiarnos. Cuando vivimos nuestra sexualidad para Él, se convierte en algo hermoso. Tiene propósito. No se trata solo de buscar una emoción cada vez mayor. Mirad el vacío de nuestro mundo saturado de pornografía, cómo se vuelve cada vez más carente de sentido. Literalmente se desperdicia, se derrama para nada. Y en cambio, cuando miras el plan de Dios, ves no solo placer, sino deleite y propósito, que en última instancia nos devuelve la mirada hacia el dador de ese buen regalo. Hay verdades evidentes en lo que Harris dice. No se trata de cuestionar lo que era su mensaje antes en su totalidad. Lo que vemos es varios problemas muy serios. Primero, en la idealización del matrimonio central en todo su mensaje. Es el sueño, el paraíso, prácticamente la culminación y realización de todos los anhelos y deseos, en este caso del joven cristiano. Claro, no es extraño que su matrimonio acabara en divorcio, como el de tantos otros, cuando son estas tus expectativas tan altas, tan absolutamente lejos de la realidad, esperando una satisfacción y realización que no podemos prometer y anunciar a la luz de la propia Escritura. Es, por lo tanto, casi una idolatría de lo que significa el matrimonio, lo que caracterizaba su mensaje previamente.
y lo que se convertía, por lo tanto, en el horizonte con el cual se buscaba, como bíblicamente vemos, la abstención de la práctica sexual antes del matrimonio, siempre con esa visión idealizada, tremendamente irreal de lo que es él. Vemos además cómo en Harris esa radicalidad, ¿no?, adquiere incluso una forma de enfrentarse a ese matrimonio sin un conocimiento suficiente de la otra persona, considerando que todo tiene que ser simplemente compromiso y en ningún momento tantear, ¿no?, o buscar tener curiosidad por la otra persona sin llegar a tener finalmente la intención de casarse. Ese fue, sin lugar a dudas, lo que hizo famoso su libro y el gran éxito que lo acompañó, la radicalidad en su mensaje. Pero escuchen lo que dice ahora Josh Harris. Siendo muy joven, escribiste un libro que vendió como 1 millón de copias. Sí. Se llamaba Le dije adiós a las citas. Y llamó mucho la atención porque era una idea radical. No solo no deberíamos tener relaciones sexuales, deberíamos dejar de tener citas, porque las citas nos llevan a cometer esos errores. En el altar, sí. Me casé más o menos 1 año y medio después de que saliera el libro, y luego me lancé al pastorado. Pastoreé una iglesia durante 17 años. Es así como Josh Harris, el año de su éxito literario, 97, con tantos millones de copias, deja Oregón para irse a Gaithersburg, en Maryland, donde empieza su internado pastoral, ¿no?, bajo la dirección de C.J. Mahaney. Este predicador, también conocido por esa misma corriente carismática y calvinista, ha visto también ensombrecido su ministerio por las acusaciones de abusos de menores en campamentos por varios pastores, incluso de su mismo grupo. Lo que te muestra muchas veces ese tipo de legalismo, ¿no?, en el cual hay prácticas tan estrictas y reglas, es que lo que esconde son grandes contradicciones. Como parece que cuanto mayor intentara ser el extremismo, ¿no?, mayores son los impulsos y los deseos de la transgresión. Es así como la fama que tiene realmente Harris en ese ministerio de gracia soberana entre solteros cristianos, ¿no?, a finales de los años 90, le lleva claramente a convertirse en la figura de referencia, ¿no?, que une toda una nueva generación evangélica en Estados Unidos, ¿no?, de millennials, aquellos que se han educado en casas, como decíamos al principio, como fue el caso con sus padres, que son Greg y Sono Harris. Ella era de descendencia japonesa originalmente, y son algunos de los más importantes líderes. El caso coincide además en los 90 con el otro principal también líder del movimiento de educación en casa, que tiene uno de sus hijos en uno de estos concursos televisivos, ¿no?, en los cuales se hace famoso por parecer casi un Amish, alguien que vive fuera del mundo, se ha criado en medio del campo, un chico que no tiene ninguna idea de la vida moderna y que acaba cayendo en gracia al público americano. Lo que pocos sospechaban es cuando finalmente es detenido por tener pornografía infantil y empieza a salir a la luz la cantidad de violaciones, abusos y de un auténtico depredador sexual que había sido educado con esas mismas normas estrictas de apartamiento del mundo. Realmente todo esto dio la luz a muchas personas de que detrás de estos legalismos muchas veces se encuentran las mayores contradicciones de conducta. ¿Por qué? La Biblia te lo muestra claramente. And then this summer you went on Instagram and said essentially, I don't believe. By all the measurements that I have for defining a Christian, I'm not a Christian. What do you mean by that? Escribiste un libro que vendió como 1 millón de copias. Así que la primera vez que besaste a tu mujer fue... Y entonces, este verano,
Entraste en Instagram y dijiste, en esencia, no creo. Simplemente intentaba ser honesto sobre el hecho de que todas las formas en que yo había definido la fe y el cristianismo, yo ya no estaba eligiendo vivir conforme a ellas. Sobre todo, la decisión que tomamos mi mujer y yo de poner fin a nuestro matrimonio. Mucha gente está enfadada, y es comprensible, porque yo era un líder y un portavoz, y llamé a la gente a vivir de maneras muy concretas, a sacrificarse de maneras muy concretas, así que el que yo haya cambiado de manera de pensar se siente para ellos como una traición. Como pastor, yo excomulgué a personas. Si no vives conforme a la enseñanza de la Biblia y vives en pecado sin arrepentirte, tienes que ser expulsado de la iglesia. Creo que llegué a un punto en que reconocí, yo no estoy viviendo conforme a esto, y he exigido este estándar a otros. Así que en esencia, me excomulgué a mí mismo. Divorciarse de forma no bíblica. Vivir en cualquier forma de pecado sin arrepentimiento. Muchas veces relacionado con la sexualidad. Una aventura. Vivir un estilo de vida gay. Cualquiera de la comunidad LGBTQ entraría ahí, si no estaba luchando activamente por vencer esas inclinaciones. Sí, pedí perdón por ello. Retiré los libros, los saqué del mercado. Pero no puedes devolverle a la gente años de su vida. Bueno, fue un proceso largo para mí. Empecé a ver que el libro realmente había hecho daño a mucha gente. La confusión que tiene antes y después no puede ser más grande. De ahí viene precisamente la perplejidad que producen testimonios como este de Josh Harris. Por un lado te comienza diciendo que no puede besar a su mujer hasta el momento del altar de la boda en la iglesia, ¿no? Y a continuación te dice que ya no es cristiano. O sea, realmente ves cómo va de un extremo a otro en un péndulo asombroso, ¿no? En el cual tristemente también lleva a su propia esposa, Shannon, que se dedica ahora, como no, a la música cristiana, claro. Realmente es un predicador laico. Si le ven en los vídeos que hay ahora de seminarios de TED, habla de su descreimiento y de ese proceso que ahora llaman los americanos de deconstrucción con los términos de un predicador. Sigue hablando como si fuera un pastor, pero en defensa de la increencia. Es la enorme confusión que vemos ahora en la sociedad americana, ¿no? En torno al tema de la fe, en el cual todo se caracteriza por extremismos, ¿no? De un lado al otro, ¿no? Él quiere ir más allá, ¿no? Y vemos que finalmente en su radicalidad se ve incapaz de poder vivir a la luz de ella, lo que lleva a la crisis y la ruptura de su matrimonio. Humillado y avergonzado por ello, finalmente tiene que dejar y abandonar la propia fe, porque si no es capaz de vivir de acuerdo a ese ídolo que le ha creado del matrimonio, tampoco tiene derecho a ser cristiano. O sea, es una visión realmente extraña y confusa, que nos hace pensar también en el personaje de nuestra historia del libro de Hechos, el gobernador Félix. Félix vemos que se esforzaba por un lado en pretender que el matrimonio que tenía con Drusila era legal, aunque era evidente, ¿no? Que había ilegalmente y legítimamente tomado posesión de esa relación que no le correspondía, pero quiere al mismo tiempo acercarse a esta fe que predica Pablo, buscando que a pesar de ese problema moral pueda en su conciencia de alguna manera limpiarlo con esa creencia que está anunciando el Evangelio. No sabemos por el relato de Lucas hasta dónde llegaba el conflicto de Félix. Era un antinomianismo, o sea, una confusión de la gracia que predicaba Pablo con la falta de reglas o de ley alguna, y era eso lo que él pretendía.
o era simplemente la atracción que mucha gente tiene por la figura de Jesús, ¿no? Pero el problema que significa para ellos el compromiso, ¿no? De vivir como un discípulo suyo, de rendirse, ¿no? a su gobierno y autoridad sobre nuestra vida. La conclusión de este capítulo de Hechos, en el cual hemos estado reflexionando en este programa, es también bastante desoladora. Félix es reemplazado de su cargo y vemos que se produce una erupción de una lucha civil entre los judíos y gentiles que hay en Cesarea, e interviene con las tropas causando derramamiento de sangre y realmente con un enfrentamiento con todos los cabecillas de la población judía. Esto le lleva a tener problemas con Roma, nos dice Josefo, y si no fuera por su hermano Palas, que está allí para interceder por él, hubiera perdido toda posición. Sigue teniendo influencia unos ciertos años, pero Félix vemos que es sucedido luego como procurador de Judea por Porcio Festo. Festo parece haber gobernado Judea desde el 59 al 62. Según nos dice Eusebio, el año de ese reemplazo sería el 55 después de Cristo. Así nuestra vida puede continuar aparentemente, a pesar de todas nuestras contradicciones y confusiones. Pero sin embargo, vemos una y otra vez el desafío del Evangelio que proclama aquí el apóstol. El de ese Dios que nos acepta como somos cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos nuestro mal, cuando desechamos todo intento de, por medio de nuestros sacrificios y esfuerzos, ser más aceptados por Dios y reconocemos la realidad del pecado sobre toda nuestra vida. Ese mal que afecta tanto a los casados como a los que no lo están, a aquellos que viven en matrimonio como a los que han sido divorciados. Realmente todos vivimos la tensión que el pecado produce en nuestra vida. Mientras estamos aquí, estamos en lucha con él. No hay lugar para las fantasías, las idealizaciones y visiones irreales de lo que es la vida. La vida es ciertamente dura y difícil, pero en Cristo tenemos un Salvador. Veremos en nuestro próximo programa lo que ocurre con Pablo ante Festo, el nuevo gobernador, en el capítulo 25 de este libro de los Hechos. Pueden seguir nuestras reflexiones sobre el buen libro en relación también con la cultura contemporánea, aquí en Ruta 66. Seguimos los 66 libros que forman la Biblia en toda una serie que puede escuchar como podcast después de ser emitidos cada fin de semana en Dynamis Radio. Puede escuchar el programa después de su emisión como podcast en la plataforma que tiene Dynamis Radio en SoundCloud, donde lo oirá con muy buen sonido. Si escucha los podcasts en castellano en iVoox, lo encontrará con el nombre del programa de Dynamis, que se llama El Pulso de la Vida. Ese mismo nombre es también el que tiene en la plataforma de Spotify, junto a Tanta Música. Incluso en la audiovisual de YouTube puede escuchar tanto nuestros programas anteriores sobre este libro de Hechos como los 4 evangelios, incluso el Antiguo Testamento. Si es un usuario de Apple, puede encontrar también el programa en iTunes, incluso en TuneIn. La música que están escuchando es creación original de Daniel Banduro, que ha hecho el diseño sonoro y la realización técnica del programa. Quien les habla es José de Segovia. Les mandamos nuestros saludos, besos y abrazos desde los estudios de Dynamis Radio y les esperamos en nuestra próxima parada en este viaje por la vida a la luz de los 66 libros de la Biblia.